¿Qué tal a todos? Ahora quiero hablar acerca de cómo puedes mejorar tus síntomas cuando empiezas a tener reacciones curativas. Este video únicamente va a servir a personas que estén realizando protocolos de sanación por métodos naturales. Si estás tratando de curar tu enfermedad mediante otro protocolo que no sea natural, no puedo ayudarte. Únicamente yo tengo experiencia sanando mi cuerpo de forma natural. Estoy ahora casi completamente libre de fibromialgia. Hace 2 años no podía caminar. He usado por un mes muletas y después todavía no podía hacer. Después de 6 meses no podía hacer mi vida normal porque no podía caminar bien. He tenido gastritis por unos 4 o 5 meses. Hubo un momento en el que la gastritis casi me mata. Eh, y ahora estoy libre de gastritis. He estado deprimido por 7 años creyendo de que era un problema emocional cuando en realidad era un problema en el intestino. Entonces, el camino que he escogido el único que funcionó, de hecho, fue el natural. Y haciendo el protocolo correcto. ¿Y cuál es el protocolo correcto? Es básicamente, si tú llegaste a un punto en el cual tu cuerpo está realmente enfermo, como era en mi caso, por ejemplo, tú puedes tener, no puedo mencionar la enfermedad, a veces da un poco de cosa de que las plataformas te estén bajando los videos, pero no importa. Si tú tienes, por ejemplo, cáncer, diabetes, Alzheimer, eh, lupus, eczema, ponle tú la enfermedad que tú quieras. Primero tienes que asegurarte de que estás eliminando la causa raíz de la enfermedad. Normalmente va a ser placa mucoide, metales pesados, eh, bacterias malas, parásitos, hongo cándida o una mezcla de todo. Tienes que asegurarte de remover esto junto con la placa mucoide. En la placa mucoide es donde se almacena todas estas toxinas, muchas de estas toxinas que tu cuerpo evitó en el pasado de que tú las absorbas, pero ahora te van envenenando poco a poco, te van enfermando poco a poco. Y en la placa mucoide también es donde viven parásitos, eh, todos los patógenos básicamente viven ahí, todos los patógenos que causan enfermedad viven en la placa mucoide. Eh, Así que tienes que asegurarte de que estás eliminando esa placa mucoide, estés haciendo el protocolo que estés haciendo. Si tú no eliminas esta placa mucoide, va a haber seguramente en algunos casos que mejoras una temporada y luego vuelves a empeorar. Es básicamente porque únicamente cuando mejoraste lograste controlar los síntomas, pero no estuviste atacando la causa de la enfermedad. ¿Cómo saber si estás curándote básicamente? Si estás eliminando placa mucoide. Si estás eliminando placa mucoide, también estás eliminando parásitos, bacterias malas, estás eliminando las toxinas que tienes acumulado ahí, estás eliminando metales pesados. Eh, entonces, tienes que asegurarte que estás eliminando esa placa mucoide. Eh, Pero en ese proceso de eliminación de placa mucoide, en ese proceso, cuando el cuerpo empieza a regenerarse, vas a tener reacciones curativas. Las reacciones curativas no es más de que el empeoramiento de tus síntomas o la aparición de nuevos síntomas. Lo típico de esto es de que una vez inicia el síntoma, en el peor de los casos, como fue en el mío, pues te va a durar unos 4 días, vas a estar unos 4 días con el síntoma, ¿no? En mi caso, por ejemplo, eran mareos, bastantes mareos, cuando empezaba a tomar jugos de zanahoria. Limón, el simplemente hecho de tomar más limón me provocaba crisis curativas, me provocaba mareos. Hasta por 4 días he estado yo con mareos, con dolores de cabeza. Es típico síntoma de movilización de metales pesados. En mi caso yo tenía mercurio y aluminio. Y esta combinación era realmente explosiva. Por eso he llegado hasta ese punto, ¿no? De perder la capacidad de caminar, de tener una fibromialgia, básicamente en todo el cuerpo ya. Tenía dolores, un dolor acá ahora en el abdomen. Básicamente tenía dolores
eh, en varias partes de mi cuerpo, tenía en la lumbar, en la rodilla, en la espalda, las articulaciones me estaban empezando a crujir de una manera muy fuerte, todo me crujía, ya empezaba a asustar un poco, no sabía a qué punto podía llegar mi enfermedad y yo ya estaba demasiado mal. Y cuando empecé a desintoxicar mi cuerpo, a limpiar mi tracto digestivo, empecé a tener reacciones curativas, que es básicamente síntomas de desintoxicación, síntomas de limpieza y síntomas de sanación, por supuesto. Y el proceso muchas veces seguramente no va a ser bonito. ¿Por qué? Por esos síntomas que empiezas a tener. Incluso empiezas a recordar traumas del pasado, porque básicamente no solamente las emociones y los pensamientos no son abstractos, básicamente son almacenados en la placa mucoide. Muchos de ellos, las emociones negativas y pensamientos negativos son almacenados en la placa mucoide. Y es por eso que cuando empiezas a eliminar placa mucoide, incluso empiezas a recordar traumas del pasado, emociones negativas del pasado. Y es normal, básicamente te estás desintoxicando a nivel emocional también, a nivel de pensamiento. Pero estos síntomas no son nada bonitos. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer para aliviar estos síntomas? Para aliviar, la verdad no sé qué tanto puedas aliviar. Yo he tenido ocasiones en las que he aliviado casi por completo. En algunas ocasiones solamente he aliviado parcialmente estos síntomas. Pero básicamente lo que yo hacía para mejorar los síntomas síntomas de desintoxicación era lo siguiente. Consumir arcilla, no sé cómo se llama en tu país, pero es básicamente arcilla, barro, con el cual supongo que es con el cual hacen cerámica o no, o será arcilla comestible. Creo que es arcilla comestible porque aquí en Perú lo venden así. Es una arcilla comestible, lo llaman chaco. Pero esta arcilla tiene una gran capacidad de absorción de toxinas. Y es esas toxinas, la liberación y la movilización de toxinas lo que normalmente empeora tus síntomas. ¿Ya? Pero para aliviar esto, normalmente yo consumía chaco que me aliviaba casi en la totalidad de la mayoría de los síntomas. Incluso he llegado a duplicar la dosis. Muchas veces agarraba simplemente una piedra pequeña, lo diluía en una taza, me tomaba agua y barro, agua y el barro, junto con el barro me lo tomaba y mejoraba mis síntomas parcialmente. Y cuando notaba que mis síntomas todavía seguían empeorando, agregaba un poco más y mejoraba mis síntomas todavía casi al punto de estar completamente bien. Luego otro que me ayudó bastante fueron chamomile, no me acuerdo, manzanilla. Hacerte infusiones de manzanilla te va a calmar, te va a relajar. También es un antiinflamatorio. A mí me ha ayudado bastante. También te va a ayudar eso. Otro que me ayudó a mí bastante fue el realizar grounding, básicamente caminar descalzo por la tierra, ya que eso tiene igual, es otro antiinflamatorio, neutraliza radicales libres y me ayudó a mí también bastante. De hecho, muchas veces no podía trabajar porque estaba con una crisis curativa y lo que hacía yo era parar de trabajar, me iba a caminar unos 20 a 30 minutos por la tierra descalzo y regresaba y pues ya estaba mejor, ¿no? Ya podía volver a trabajar. Otra cosa, ahora lo último que he añadido yo, que es básicamente la respiración. Hay personas que enseñan a respirar, que básicamente uno cree que respirar es tan sencillo como dejarse llevar, ¿no? Solamente tienes que respirar y ya está, no, pero hay formas correctas de respirar. Normalmente lo llaman breathwork, donde básicamente tus inhalaciones son cortas y tus exhalaciones son largas. Y esto al inicio a mí me costó mucho y seguramente a ti también te va a costar bastante. No es fácil hacer esto, sobre todo si tienes bastante obstrucción. Si tienes bastante obstrucción, te va a ser muy difícil hacer esto. Pero es básicamente lo que muchas veces igual mejoró mis dolores mi dolor en la rodilla, mejoró la crisis curativa que andaba teniendo. Y eso es básicamente lo que hice. He visto por internet de que hay bastantes pacientes. Estoy en un grupo privado de Facebook donde
la mayoría de los pacientes tienen cáncer y muchos de los pacientes sufren estos síntomas de las reacciones curativas. Ahí veo que también hay bastantes pacientes que toman distintas cosas, sales Epsom, Boswellia, no me recuerdo qué Boswellia, Howie, no recuerdo el nombre, pero era Boswellia básicamente, también bicarbonato de sodio. Sí, sí sabía de que el bicarbonato de sodio puede ayudar porque tiene un efecto quelante. Quelante básicamente es atrapar toxinas. Atrapa toxinas y pues seguramente también tiene un efecto aliviador en el sentido de que puede mejorar tu crisis curativa. Yo no lo he probado la verdad, pero bueno, les comento un poco más acerca de lo que vi. Y hay algunos que también recomiendan acupuntura. Y bueno, pero esos últimos yo ya no los probé. Básicamente yo utilizo normalmente los que mencioné primero. Es hacer grounding, consumir arcilla. Yo consumo arcilla entera. Hay personas que solamente diluyen la arcilla y se toman el agua. Yo consumo el barro más. Pequeñas cantidades, por supuesto. Es una taza, agarras una piedrita o dos piedras y lo diluyes ahí. Ya no recuerdo qué más hacía. Básicamente hacer grounding, consumir arcilla, consumir manzanilla, infusiones de manzanilla y realizar breathwork. Es lo que normalmente yo utilizo y con esto vas a mejorar los síntomas cuando tú tienes crisis curativas. Y tener una crisis curativa no es mala, la verdad, pero tienes que saber identificarla. Si tú te das cuenta de que estás haciendo todo correcto, de que tu dieta es correcta, de que tu protocolo es correcto y te sientes mal, entonces ya es una crisis curativa, ¿no? Pero no puedes ir confundiendo por ahí de que comes cualquier porquería por la calle y te sientes mal y le vas a llamar crisis curativa. Obviamente no, eso no es una crisis curativa, eso es un síntoma de intoxicación, ¿no? Entonces también tienes que diferenciar eso. Y nada, espero que te sirva.